Bien, vamos a hablar en este momento en relación al curso de Derecho Internacional Privado y vamos a hablar específicamente en relación al tema de la relación del Derecho Internacional Privado con otras ramas del derecho en general, ya que si bien es cierto la rama del Derecho Internacional Privado pues es una rama especial del derecho, sin embargo no está aislada. También se relaciona con los distintos normativos de los distintos estados. El objetivo del tema del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala consolide sus conocimientos en todas las ramas del derecho que ya ha estudiado. ¿Para qué? Para una formación sólida del conocimiento de las mismas, ¿verdad? Bien. Relación del derecho internacional privado con otras ramas del derecho en general. El derecho internacional privado pues está relacionado con todas aquellas ramas del derecho en las cuales pues existe la posibilidad que surja, que nazca un conflicto de interés. Pero este conflicto de interés que le interesa al derecho internacional privado obviamente tiene que ver que es un conflicto de interés de carácter internacional. ¿Esto por qué? Debido a los diferentes contenidos sustantivos como adjetivos en los diferentes estados que conforman la comunidad internacional. Esa diferencia de normativas internas de cada estado es lo que va a provocar esos conflictos de interés que le interesan al derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque cuando surge un conflicto de interés de esta naturaleza es porque cada una de las partes que se relacionan con ese conflicto de interés va a invocar la norma que considere le favorece. Y a veces en este sentido siempre se va a tratar de normas de carácter internacional, o sea, de normas de dos o más estados que van a ser sometidos al conocimiento de un juez. Por eso la importancia de este curso del Derecho Internacional Privado y que no puede estar aislado porque en las distintas ramas del derecho van a surgir problemas o conflictos de interés de carácter internacional. Veamos con qué ramas se relaciona el Derecho Internacional Privado. En primer lugar, podemos hablar que el Derecho Internacional Privado se relaciona con el Derecho Civil. Es tal la relación y la frecuencia de esta relación de parte del derecho internacional privado con el derecho civil que al principio y en la actualidad, hoy en día podríamos decir, algunos juristas consideran que el derecho internacional privado debería llamarse derecho civil internacional. ¿Por qué se relaciona con el derecho civil? Pues se va a relacionar en cuestiones más relacionadas y las más comunes en este campo serían con la capacidad civil, en relación con los bienes, en relación con el matrimonio, con la institución de divorcio, con las obligaciones en general, con los contratos y sucesiones. Por eso es que tiene relación el derecho internacional privado con el derecho civil. Con otra rama que también tiene mucha relación el derecho internacional privado es con el derecho penal. El derecho penal, lo que más directamente nos interesa incluir son todos aquellos delitos cometidos por extranjeros en territorio ajeno y que afectan a un estado o personas de diferentes estados al autor del delito. En ese sentido podríamos hablar, por ejemplo, de tipos penales como la falsificación de monedas, el tipo penal como de trata de personas, el tráfico de estupefacientes y cuántos delitos o tipos penales más tienen relación con el derecho internacional privado. Así también el derecho internacional privado se va a relacionar con el derecho procesal y con este derecho procesal se refiere a aspectos como la naturaleza de las acciones judiciales, la competencia internacional, la naturaleza y aceptación de la prueba, la ejecución de sentencias extranjeras, el valor de la cosa juzgada, la recepción de pruebas en el extranjero, la validez de los títulos ejecutivos, etc. Con el derecho procesal especialmente, porque cuando están esos conflictos de interés, una de las partes va a tomar la decisión dónde va a iniciar su acción procesal. Y definitivamente en el país
o de la norma que está invocando en ese territorio inicia su acción procesal, pues va a hacer uso de todas las instituciones procesales, de todos los actos procesales necesarios para poder solventar el conflicto de interés que pueda surgir entre dos o más personas de carácter internacional cuando dos o más normas de dos o más estados están siendo invocados. También se va a relacionar el derecho notarial con el derecho notarial. Definitivamente no puede haber un pleito entre el derecho internacional privado y el derecho notarial, al contrario, es una relación bastante apegada. ¿En qué sentido? Que aquí se consideran aspectos como la validez de los documentos otorgados o provenientes del extranjero, validez de los documentos extendidos por los registros civiles, exigencia de la protocolización en algunos estados y formas externas de los documentos. Cuando hablamos de estos documentos extendidos por los registros civiles, definitivamente hay que tomar en cuenta los requisitos para que dichos documentos adquieran ¿qué? Adquieran una validez y fuerza probatoria en los diferentes estados. El derecho internacional privado también se relaciona con el derecho laboral. En cuestiones relacionadas con la contratación de trabajadores extranjeros y sus consecuencias como cuáles, como la indemnización, como el porcentaje legal de salarios comparados con el total de los salarios devengados por los nacionales, los accidentes de trabajo, las condiciones mínimas de trabajo. Respecto al objetivo al derecho al trabajo, frente a las prioridades nacionales debe tomarse muy en cuenta esta situación, ¿verdad? El derecho laboral no queda al margen del derecho internacional privado, puesto que muchos estados lo permiten sus normas internas, el permitir o el dar o ser permisivas para extranjeros para que puedan laborar en dichos estados. Obviamente, esa certeza jurídica para estos trabajadores extranjeros debe ser abarcada por la norma interna, así como para sus nacionales. Ellos también tienen derechos a que esos derechos laborales sean inviolables en contra de estos trabajadores extranjeros. El derecho internacional privado también tiene relación con el derecho marítimo. ¿En qué se relaciona con el derecho marítimo? Pues se va a relacionar en asuntos referentes a contratos de transporte, accidentes, abordajes, contratos de ajuste del agente de mar, contratos de fletamiento, naufragios, hipotecas de buques, averías, asistencia, salvamento, seguros, pérdidas y daños de las mercaderías transportadas y otros aspectos más que tienen que ver con el derecho marítimo. No puede obviamente este es un derecho que se tiene una relación muy cercana con el derecho internacional privado, pues precisamente ese derecho marítimo tiene que ver con todo ese transporte internacional de mercancías, ¿verdad? Y lo que conlleva a los trabajadores dentro de los buques, etcétera. Hay una gran cantidad de conflictos de interés que puede darse y que tienen relación con el derecho marítimo y por lo tanto, al ser de carácter internacional, definitivamente va a tener una relación muy pegada al derecho internacional privado. Así también podemos hablar que en relación al derecho internacional privado también se relaciona con un derecho bastante joven como es el derecho aéreo. Se va a relacionar en qué situaciones, por ejemplo, con el derecho aéreo se relaciona en cuestiones referentes a hipotecas, a hipotecas aéreas, a responsabilidad civil proveniente de lesiones o muerte, responsabilidad civil provocadas por atrasos en vuelos ordinarios, que es muy común, ¿verdad? A veces esos atrasos de los vuelos ordinarios puede causarle un daño o perjuicio a una persona y pues puede hacer uso de este derecho de manera internacional, porque puede ser que no sea en su país de origen, sino en otro país de donde se está transportando hacia su país de origen u otro país, por daños, por averías o extravío y pérdida de equipaje, que también es otra situación que se da constantemente, también lo abarca el derecho aéreo, y ese extravío o pérdida de equipaje muchas veces puede provocar también daños o perjuicios graves a la persona, al propietario de este equipaje, y puede iniciar perfectamente
en las acciones procesales que correspondan y que muchas veces van a ser de carácter internacional, asimismo con la carga, ¿verdad? Entonces decía que esta rama del derecho aéreo es un derecho joven del derecho en general, pero que hoy en día ya está bastante desarrollado. Con el derecho internacional privado también se va a relacionar con el derecho espacial. ¿En qué sentido? En la responsabilidad civil proveniente de la caída de objetos espaciales, interferencias provocadas por satélites estacionados en el espacio, responsabilidad civil proveniente de la caída del contenido transportado por satélites supuestamente inofensivos y otros más, ¿verdad? Con el derecho espacial también hay mucha relación en cuanto al derecho internacional privado. Con el derecho administrativo también tiene una relación en el sentido de que hoy en día es común tener problemas provenientes del incumplimiento de contratos administrativos internacionales por concesiones otorgadas a transnacionales y no respetados por cualquiera de las partes. También tiene una relación con el derecho tributario en cuestiones referentes a evitar que la doble tributación y atraer así la inversión extranjera hacia un determinado territorio, la admisibilidad de documentos que prueban el pago de impuestos en otro estado, condiciones favorables a la inversión en diferentes estados. Asimismo, el derecho internacional privado tiene una relación con el derecho mercantil en relación a aspectos relacionados con la calidad de comerciante, títulos de crédito, quiebras, fuerza probatoria de los libros de contabilidad, seguros, hipotecas prendarias, etc. El derecho internacional privado se relaciona también con el derecho internacional público, pero con este especialmente vamos a abordar lo que son lo que tiene que ver con las semejanzas y diferencias que hay entre los mismos. En cuanto a las semejanzas, podemos decir que ambos descansan en la comunidad jurídica internacional, en la coexistencia pacífica y civilizada de los pueblos y en la búsqueda de la seguridad. Pero en cuanto a sus diferencias, puede ser en cuanto a su objeto y sujeto, el público se refiere a los estados, sus relaciones entre sí, a las organizaciones intergubernamentales y en algunos casos muy concretos al individuo, mientras que el derecho internacional privado se ocupa de los límites en el espacio del poder legislativo en su ejercicio nacional e interior. En cuanto a sus fuentes, el derecho internacional público tiene como fuentes principales la costumbre y los tratados, mientras que el derecho internacional privado tiene como fuentes principales la ley interna, los tratados, la costumbre en su orden jerárquico. En cuanto a sus sanciones, el derecho internacional público no tiene más sanción que la conciencia internacional y a veces la acción concertada de la comunidad internacional en sus diferentes formas, mientras que el derecho internacional privado basa la sanción en el poder judicial de cada país a su propia discreción y de conformidad con sus instituciones. En cuanto a sus órganos, el derecho internacional público no admite ningún órgano superior al Estado que pueda legislar para el conjunto de la comunidad internacional, mientras que el derecho internacional privado queda bajo la potestad y jurisdicción de las leyes nacionales. En cuanto a su utilidad, el derecho internacional público es particularmente útil a los gobernantes, estadistas y políticos, mientras que el derecho internacional privado es de utilidad inmediata al abogado que litiga, al estudioso de las normas jurídicas. Concluimos con unas preguntas. ¿A qué rama del derecho nos referimos cuando hablamos de la competencia internacional? La cosa juzgada, acciones judiciales, al derecho laboral, al derecho civil, al derecho procesal. Segunda pregunta, ¿a qué rama del derecho nos referimos cuando hablamos de caída de objetos espaciales? ¿Al derecho aéreo, al derecho espacial o a derechos humanos? Y una última pregunta, ¿cuál es el derecho que no tiene más sanción que la conciencia internacional? ¿El derecho internacional privado, los derechos humanos o el derecho internacional público? Muchas gracias.